Buenas noches, Máster Adrián García. El día de hoy vamos a hablar sobre la civilización maya. Nuestro grupo está conformado por el compañero Edison Vargas, la compañera Alison Toapanta y mi persona Gisela Ferrín. Vamos a hablar sobre la cultura maya. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones mesoamericanas que iniciaron en los años 250 y 900 después de Cristo. Ellos fueron destacados por sus grandes conocimientos en diferentes áreas, pero después ellos cayeron en decadencia y sus grandes civilizaciones quedaron totalmente vacías. Hablando de lo que es las características, podemos decir que los mayas eran grupos que se desarrollaron en lo que es las escrituras, en manuscritos, en libros, en pictografías, tenían grandes conocimientos de lo que es la astronomía y las matemáticas. Construyeron también sus templos en base de pirámides y que tenían grandes dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo que es el templo de Jaguar Tikal, que tenía una altura de 47 metros. Asimismo, ellos destacaron en lo que es la agricultura, tenían grandes técnicas de las cuales se basaba su economía. En su religión podemos decir que ellos adoraban a los dioses, como por ejemplo al dios Anaukin, que era el dios del sol. Ofrecían ellos ofrendas de sacrificio para obtener a cambio lo que es divinidad y prosperidad. Los mayas se ubicaron geográficamente en la península de Yucatán y en áreas correspondientes como son en Guatemala, en Honduras, Belice y México, que llegaron a ocupar aproximadamente 350,000 kilómetros cuadrados. A continuación, el compañero. Como ubicación espacial, la civilización maya comenzó cerca del 1500 a.C. y duró aproximadamente hasta 1541 después de Cristo. Cuando conquistan la región los españoles, su historia se dividió en tres periodos: periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. En el periodo preclásico se inicia aproximadamente en el año 1500 a.C. y terminaría alrededor de 320 después de Cristo, en oleadas migratorias procedentes de Norteamérica que se asentaron en toda la zona central e iniciando el proceso de urbanización. Urbanización es asentamientos en grupos mayores. En el periodo clásico, que también comprende entre los años 320 después de Cristo a 900 después de Cristo, aproximadamente. Recibe este nombre porque en la vida económica, social y cultural se desarrolló en torno a la religión y donde los grupos sacerdotales tuvieron gran importancia en el gobierno. Y en el último periodo, que fue el postclásico, que abarca los años 900 y 1541. Las ciudades mayas o centros ceremoniales ubicados en la selva comienzan a ser desplazándose hacia las zonas abandonadas. En la península del Yucatán, fundado nuevo centro de Uxmal. En este periodo destaca el esplendor de la Liga de Mayapán hasta el siglo XVI. Los mayas tuvieron, o sea, en sus rasgos culturales se puede nombrar que en lo social los mayas estaban divididos en tres clases: una familia real, servidores del Estado y agricultores. Perdón. En la economía se basaba en la agricultura principalmente de maíz, frijoles y tubérculos. Se levantaron pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. La artesanía también se destacó, el hilado de tejido, uso de tinta de tejido y ropa. En la religión
de este pueblo era politeísta, pues creían que varios dioses eran ligados a la naturaleza. Elaboraron también un eficiente y complejo calendario que establecía con exactitud los 365 días del año. Así como los egipcios usaron una escritura basada en símbolos, dibujos. También desarrollaron muchos las matemáticas, con destaque con la invención de las cifras decimales y el valor cero. Mi compañera le nombra los aportes que tuvieron la cultura maya. Ya, en los aportes que tuvieron hacia la humanidad, podemos decir que ellos aportaron con la astronomía, con la creación del calendario solar, que este era el que guiaba las fases agrícolas a base de la luna. En cuanto a la arquitectura, tenemos aquí un ejemplo que es el templo de las máscaras, que este fue gobernado por el rey Ian Kaki I, que aún nosotros también podemos ver las ruinas que aún se mantienen de la cultura maya. En cuanto a la escultura, podemos ver aquí las figurillas funerarias de Jaina, que ellos en la escultura desarrollaron grandes técnicas para esculpir, ya sea en piedra o en arcilla. Hablando del aporte en la agricultura, bueno, ellos llevaban a cabo lo que son las formas agrícolas de realizar sus actividades, pero las hacían en lo que son las terrazas, que estas eran creadas con tierras fértiles y utilizaban sistemas de riego para poder sacar lo que es sus cultivos. En cuanto al comercio, podemos decir que ellos también comercializaban sus productos para poder basarse en el crecimiento económico. Y en las escrituras, ellos realizaron muchos escritos, muchos libros a base de lo que es, lo que son fibras de los árboles, donde ellos ahí plasmaron muchas cosas como son lo que es las matemáticas, lo que es la astronomía y asimismo cómo se desarrolló su cultura en esa época. Ya, esto es todo en cuanto le podemos decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por haber escuchado la exposición sobre la cultura maya. Muchas gracias y buen día.